Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Agro y Más, información y capacitación del acontecer agropecuario nacional y regional. Quien les saluda, su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y le doy la más cordial bienvenida a este su programa agropecuario. Saludo a todos los amigos que nos escuchan siempre a través de las redes sociales, que nos siguen en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Mixcloud. Búsquenos como Max Central Sur y usted se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Y para los amigos que también siempre nos siguen semana a semana a través de la radio y la televisión, gracias por mantenerse siempre informados con nosotros. Durante las semanas pasadas hemos venido hablando sobre la importancia de lo que es el recurso hídrico y el buen uso del mismo para el desarrollo de las actividades agropecuarias. Hoy nos vamos a centrar, gracias a este esfuerzo que se ha venido desarrollando entre el INTA, entre Fundecooperación y el MAC en este proceso de capacitación, nos centraremos en la optimización de los sistemas de riego, o sea, sistemas de riego realmente eficientes para lo que es el resguardo y uso del recurso hídrico para la producción agropecuaria. Gracias por estar con nosotros semana a semana en este su programa Agro y Más. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Hoy vamos a hablar unos aspectos generales sobre conservación del recurso hídrico y la sostenibilidad de sistemas productivos con sistemas de riego eficientes dentro del proyecto de la creación de capacidades para la adaptación al cambio climático. En este proyecto, desde el principio que iniciamos con las charlas, hemos estado orientados hacia tener conocimiento de las causas y de los efectos del cambio climático que pueden provocar problemas en nuestra actividad diaria. Cuando hablamos de conservación del recurso hídrico, es uno de los objetivos principales de no solamente de este proyecto, sino muchos proyectos de desarrollo ambiental. Lo más importante es cómo conservamos el recurso hídrico. Sabemos que la alteración del ciclo hidrológico por efecto de los malos manejos que el hombre ha hecho durante tanto tiempo, que se han intensificado en los últimos años, han alterado completamente el ciclo hidrológico, aunado al mal manejo que hacemos de los sistemas de producción y los sistemas de transporte y todo eso que empiezan a aumentar los gases de efecto invernadero, los que conocemos como GEI, que eso provoca el aumento de la temperatura y aunado a ello se altera el cambio climático. Entonces estamos preocupados por cómo utilizamos esa agua que en algunas partes está en exceso y en otras partes está en déficit. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemas de producción basados en un uso racional del agua, tenemos que preocuparnos por... ¿Aló? Tenemos que preocuparnos por tener un conocimiento tanto de los cultivos como del suelo y del ambiente. Aquí les puse una grafiquita en donde podemos ver el comportamiento del goteo en diferentes texturas de suelo, que ahora más adelante vamos a ver un aspecto sobre eso. Sistemas de riego eficientes. Cuando hablamos de sistemas de riego eficientes, se refiere a la cantidad de agua que nosotros utilizamos para el desarrollo de los cultivos. Sí, te está bonito. Disculpen, debemos mantener los micrófonos cerrados para no hacer interferencia con la charla, por favor. Adelante, don Juan Carlos. Entonces, lo más importante es el uso del agua para el desarrollo de los cultivos, pero en el proceso de aprovechamiento del agua a nivel parcelario, en ese camino, digamos, ahí se pueden presentar muchos factores que pueden
afectar ese uso eficiente. Entonces, por ejemplo, en este primera foto es un sistema de riego que se usaba en cebolla. Por el año 2000 para atrás se usó mucho el sistema de cajas o de gavetas en cebolla, que es un sistema de inundación temporal, porque se hacen gavetas de unos 2 por 3 metros que se alimentan de un canal de distribución y que proviene el agua de una quebrada, y toda la conducción es a través del suelo, en canales hechos en tierra. Y las gavetas obviamente están ahí en el suelo, entonces en el proceso o en el transcurso desde que sale el agua de la quebrada hasta la entradita aquí de las gavetas, ahí hay muchas pérdidas de agua por conducción. Es lo que llamamos eficiencia de conducción. En este caso es muy alta porque hay pérdidas por infiltración, por percolación y por evaporación y por mal manejo de ese caudal. Pero cuando entra el agua ya en la gaveta, se hacen una especie de, o se hacían una especie de represitas a la entrada, luego se quitaba la represita con una pala y entraba el torrente de agua en la parcela, en 3 minutos se llenaba, se volvía a tapar la represita y se continuaba con las otras. Ese era un sistema de riego muy tradicional en Cebolla, y podemos decir, aquí podemos ver las dos eficiencias. La eficiencia parcelaria, que es ya en la gaveta, es relativamente alta, porque todo el agua se está aprovechando. En cambio, la eficiencia de conducción es muy baja. Entonces, tenemos que ser claros cuando estamos hablando de sistemas de riego eficientes, considerarlo como un concepto integral, no solamente a nivel de separar los dos conceptos. Luego tenemos en esta otra vista un sistema de riego por inundación con lo que llamamos melgas al contorno. Este es un sistema que se utiliza mucho en cañas, en Guanacaste, donde es arroz inundado, separado por bordos que siguen las curvas de nivel, y el agua se abastece de un canal principal que la vierte a la primera melga. Cuando esa melga está llena, por una compuerta, se pasa a otra melga y así sucesivamente van llenándose una serie de melgas. Aquí tenemos otro caso que la distribución del agua en la melga se puede considerar con una eficiencia alta, porque prácticamente todo el agua se está aprovechando. Máxime que el suelo es un suelo normalmente lo que conocemos como vertisoles, que son suelos sumamente arcillosos, con una velocidad de infiltración muy baja. Entonces el agua que se almacena en esa melga se mantiene durante gran parte del proceso de desarrollo del cultivo, y lo único que se está reponiendo es la pérdida por evaporación. Entonces al final usted tiene lo que se llama un caudal de inundación. Cuando ya se llenan todas las melgas, se tiene un caudal de mantenimiento que es mucho más bajo, y lo que persigue, como dije de nuevo, como voy a decir de nuevo, que es lo que se repone es el caudal, las pérdidas por evaporación. El inconveniente de esos sistemas es que hay que hacer movimientos de tierra. Sin embargo, las melgas al contorno, el movimiento de tierras es menor porque se trata de seguir las curvas de nivel. Entonces el movimiento de tierras tiende a ser mucho menor que si se usara otro tipo, que no les puse foto, que se llaman melgas rectas, en donde sí hay movimientos de tierra muy fuertes. Entonces son dos sistemas de producción de riego que son muy usados a nivel mundial, y como les repito, la eficiencia a este nivel parcelaria es relativamente alta, pero la eficiencia de conducción, cuando se trata cuando se usan canales en tierra, es baja. Cuando se usan canales revestidos, como de gran parte del distrito arenal, entonces esas pérdidas tienden a ser menores y tenemos solamente pérdidas por evaporación. Sin embargo, es un tema que últimamente tiene que desarrollarse bastante porque con la escasez de agua que se tiene, se tienen que mejorar los sistemas de conducción, porque tal vez un arroz no se va a utilizar con un sistema de riego localizado, pero sí se puede utilizar. Esos tienen un sistema
parcelario con sistemas de conducción más eficientes. Aquí tenemos riego por surcos en caña. En este caso son surcos rectos. También se pueden usar surcos al contorno, como estas melgas al contorno, siguiendo las curvas de nivel. Y que también, a pesar de que siempre hemos dicho que todos los sistemas de riego por gravedad son de una eficiencia muy baja, si manejamos estos sistemas de riego de una forma bien planificada, en donde determinamos los caudales que les vamos a poner a cada surco, si determinamos bien el tiempo de riego, el tiempo de infiltración, el tiempo de oportunidad y otra serie de parámetros que se necesitan, entonces estos sistemas de riego, a pesar de ser muy tradicionales, pueden ser muy eficientes. Y al final vamos a tener los sistemas ya, estos son sistemas ya muy modernos que se están desplazando todos los anteriores de sistemas de riego por gravedad, que son los sistemas de riego localizados, en donde tenemos aquí el goteo y la microaspersión, aunque es más común a nivel mundial el sistema de riego por goteo, en donde ya completamente han desplazado en muchos lugares a los sistemas de riego tradicionales, en donde el sistema de goteo lo que se utiliza es pequeñas cantidades de agua en forma de gota que forman bulbo húmedo, como les demostré en la primera diapositiva, que ese bulbo húmedo va a variar en función de la textura del suelo, que eso es un aspecto muy importante que hay que considerar cuando se está haciendo un diseño de sistemas de riego. Y la ventaja de los sistemas de riego localizados es que usted puede incorporar la técnica de la fertilización, en donde ya tenemos un control no solo del agua, sino también de los fertilizantes. En los sistemas de riego por gravedad, las pérdidas por fertilización, de fertilizantes por volatilización, por arrastre, por lixiviación son altísimas. En algunos casos pueden perderse hasta 50% o más del fertilizante. En sistemas de riego por goteo solamente le estamos aplicando la cantidad que necesita, en el tiempo que necesita y en la cantidad que necesita y en el momento que la necesita. Entonces no le estamos poniendo más, y máxime que ahora un quintal de fertilizante completo ya creo que ya está superando los 40.000 colones. Entonces aquí estamos matando dos pájaros de un tiro, que sería el uso racional del agua, un sistema de riego eficiente y un sistema de manejo de nutrientes muy eficiente. Entonces vamos a empezar a hablar del sistema de riego por goteo. Como les decía, que es una alternativa de riego que ahorita a nivel mundial, bueno, no solo ahorita, hace muchos años, se utiliza. Esto empezó en Israel y en España, en todos los países europeos. Estos sistemas están bastante desarrollados, muy tecnificados, y consiste en la aplicación del agua gota a gota, la cual forma un bulbo húmedo. Como ya les dije anteriormente, que depende de la textura, así va a ser ese bulbo húmedo. ¿Cuáles son las ventajas? Instalación y operación relativamente fácil. Aquí estoy hablando, cuando pongo instalación y operación relativamente fácil, me refiero a parcelas pequeñas, de pequeño productor, porque esta instalación puede ser muy complicada, dependiendo del tamaño y del montón de tecnología que se utiliza ahora. Pero si nos limitamos a lo que es instalación de mangueras, de válvulas, y eso es fácil, y la operación también. Es limitarse a encender una bomba, o si se riega por diferencia de altura, por presión, por energía potencial, entonces abrir compuertas y estar pendientes del uso de que se fluya bien el agua. Aquí repito, la fertilización a través del agua de riego es algo elemental. No podemos pensar en un sistema de riego por goteo si no utilizamos el fertirriego, o de alguna forma incorporamos las sales al sistema. Menos demanda de mano de obra. Aquí no vamos a necesitar, como vimos en el riego de cebolla en bateas, una persona todo el día volando pala para estar distribuyendo el agua.
Aquí solamente vamos a entrar una persona que en la mañana abra la llave o una llave, depende del número de sectores que tenga, cierra la llave y se va a hacer otras labores en la finca o cualquier otra cosa que tenga que hacer. E incluso en algunos lugares ya esa labor de estar abriendo y cerrando llaves o manejando algunos otros sistemas de manejo, ya lo pueden hacer hasta desde la casa, desde un teléfono. Aquí todavía yo creo que no estamos haciendo eso, pero ya eso es muy extremo para aplicarlo acá. La alta eficiencia en el uso del agua, repito, estamos aplicando el agua en la zona de desarrollo de las raíces, no más agua de la que necesita. Hay gente que tiene sistemas de riego por goteo en donde le pone cantidades enormes de agua, entonces no se está usando bien la tecnología. Y alta eficiencia en los fertilizantes aplicados, es redundante esto. Hay un control más eficiente de plagas. Se han notado que cuando el cultivo está bien desarrollado, bien fuerte, como que las plagas no se sienten cómodas, o tal vez el efecto de ellas no se nota por el desarrollo del cultivo, porque como no tiene limitantes de desarrollo, siempre va a tener agua disponible, el cultivo se desarrolla bastante. Se puede usar en fincas de textura, de topografía irregular, lomas, en partes planas, es muy versátil. Hay un mejor uso del suelo, eso es obvio, no vamos a tener problemas de que estamos abusando en la mecanización, abusando en el laboreo, entonces le estamos dando un mejor uso del suelo y no vamos a tener problemas de conservación de suelos. Se puede automatizar, aquí otra vez indico la automatización, que es desde la casa usted puede controlar si tiene controladores de tiempo, etcétera. Entonces usted perfectamente puede controlar toda la operación desde donde esté, con el agravante de que puede suceder cualquier problema técnico, problema en la luz, un problema en los aparatos que no siempre funcionan bien, entonces puede ocurrir un momento muy, ¿cómo se llama? Un momento así muy crítico y ya puede afectar todo el cultivo. Se aplica a gran cantidad de cultivos, desde hortalizas hasta frutales, y se ha usado en caña de azúcar y también en café. No es muy usual, pero sí se ha usado. Y en banano también se ha usado. Y es un sistema que es muy versátil. Y una desventaja es que es muy práctico para fincas pequeñas, porque con una pequeña quebradita con agua suficiente, un caudal relativamente adecuado, suficiente para regar una hectárea o menos, ya se puede tecnificar bastante y dar un buen uso al sistema de riego. Estas fotos las incluí aquí porque esta es una vista de cebolla en Santana. En Santana, como les dije, usaban las bateas, después se hicieron pruebas con sistemas de goteo, se hicieron días de campo, eran bastantes personas las que asistían y no creían que la cebolla se pudiera producir con sistemas de riego por goteo. Y este sistema, ahorita ustedes si van a Santana y ven los que tienen algo todavía de cebolla, todos utilizan riego por goteo, muchos utilizan fertirriego. En cebollas, al principio se usaban 3 líneas de cinta por era, y eso aumentaba mucho los costos. Entonces sí, se hicieron pruebas con 2 líneas de goteo, y entonces se vio que no había diferencias entre el uso de 2 líneas y el uso de 3 líneas de goteo. Esa diferencia fue bastante significativa en cuanto a los costos. Entonces muchos usan 2, otros usan 3. Normalmente al agricultor le gusta ver la era bien mojada.
lo cual, como dije al principio, no es necesario. Aquí tenemos una vista con tomate. Aquí se ve el bulbo húmedo que ya se junta con este otro, entonces esta humedad es suficiente para que la planta empiece a desarrollarse y continúe su proceso de desarrollo normalmente, en un ambiente bastante óptimo, porque ella no va a tener que hacer ningún esfuerzo para utilizar agua. Siempre va a estar el suelo en esas condiciones. Y aquí está el caso de Chile. Antes de entrar a la otra diapositiva, es importante aquí considerar que el suelo está contemplado aquí como un soporte nada más. El suelo no lo estamos utilizando como un almacén de agua, como sí lo vimos en otra charla, cuando se utiliza riego por gravedad o riego por aspersión. Entonces usted tiene que determinar unos coeficientes hídricos para calcular la capacidad de almacenamiento del suelo y de establecer lo que se llama intervalo de riego, o sea, cada cuánto voy a regar. En este caso, la idea es regar todos los días, pero según la demanda de agua. Y ahorita vamos a ver eso de la demanda de agua. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un sistema de riego por goteo? Tenemos el cabezal, que es donde se va a instalar la bomba en una quebrada, o si es por diferencia de altura, vamos a colocar tal vez un reservorio en la parte alta, y por diferencia de altura vamos a tener presión suficiente para utilizar el riego. En esa cabezal vamos a tener filtros, manómetros si es necesario, y un inyector de fertilizante si se utiliza alguna modalidad de inyección, o puede ser un tanque de solución que se inyecte al sistema de riego. Luego tenemos la línea principal, que es la línea que se conecta a la bomba. Esa es la línea que lleva la cantidad de agua total que se determinó para el área que se tiene establecida. Esa línea principal a nivel parcelario normalmente anda entre 2 a 3 pulgadas de diámetro. Hay que hacer los cálculos correspondientes, pero normalmente anda en ese rango. Luego tenemos la línea de distribución o secundaria, que es la línea en donde se insertan los laterales. Estas líneas pueden ser enterradas. Muchos proyectos de riego o muchas fincas que tienen riego las entierran y de ahí sacan unas previstas con polietileno y ahí insertan los laterales. Pero se pueden hacer perfectamente superficiales. Hay que calcular la cantidad de agua que pasa por la línea y la cantidad de presión necesaria, porque eso nos va a determinar el diámetro. Pero normalmente a este nivel parcelario, menos de 1 hectárea ronda estos diámetros de 2 a 3 pulgadas. Luego están los laterales, se conoce como laterales, las líneas donde están los goteros o los emisores. Esos laterales pueden ser desde 8 hasta 20 milímetros, y ahí pueden ser, si es cinta de riego, ya trae el goteo insertado y con caudales que oscilan desde 2 hasta 8 litros por hora. Y también existen las líneas de polietileno en donde se ponen goteros, se utilizan goteros de inserción, que se hace un huequito en el polietileno y ahí se inserta el gotero. Este sistema es muy usado en frutales. En algunos cultivos se utiliza también polietileno, pero ya traen el gotero, no solamente las cintas de goteo, tiene el gotero insertado, pero eso se utiliza más que todo en hortalizas. Entonces esta es una gran ventaja de tener esas dos opciones. Y los emisores, que son los goteros, como ya dije, son goteros de inserción o goteros ya incorporados, y cuyos caudales varían desde 1 hasta 8 litros por hora. Entonces esto es lo más elemental de un sistemita de riego. El agro y más. Ya regresamos. Las buenas prácticas de manufactura son la mejor manera de ofrecer al consumidor productos inocuos, sanos y de calidad.
Por eso los trabajadores en las plantas empacadoras deben de usar la indumentaria necesaria para evitar la contaminación física, química y biológica de los vegetales. Las buenas prácticas de manufactura nos benefician a todos. Señor productor, el periodo de retiro es el tiempo que va desde que se le puso el último tratamiento o la última dosis de un medicamento veterinario a un animal hasta el día que se puede enviar al mercado sin que queden residuos de los medicamentos usados en su organismo. Respete el periodo de retiro y no ponga en riesgo la salud de las personas y las exportaciones de productos de origen animal de nuestro país. Continuamos, el agro y más. Estimados amigos, continuamos en este su programa agropecuario Agro y más. Gracias por mantenerse en sintonía a través de la radio y la televisión, que siempre nos brindan los espacios para poderle capacitar a usted semana a semana. Y a usted que nos ve en diferido a través de las redes sociales, YouTube, Mixcloud, Instagram y Facebook, búsquenos como Max Central Sur y se informa del tema que estamos desarrollando hoy y de cualquier otro tema de su interés. Recuerde también nuestro WhatsApp, el 8306-5747, para cualquier consulta que usted nos quiera hacer sobre este tema o cualquier otro tema de su interés agropecuario. Continuamos en este importante tema sobre lo que es el uso eficiente del recurso hídrico, basándonos en la eficiencia en los sistemas de riego. Cuando les hablaba de que el suelo no se consideraba como un almacén de agua, es porque vamos a aplicar la cantidad de agua que la planta ocupa diariamente. No vamos a utilizar el suelo, repito de nuevo, como un almacén, sino que le estamos echando, digamos, si por la aplicación de alguna de estas fórmulas dice que vamos a necesitar 4 milímetros diarios, pues entonces le vamos a poner 4 milímetros diarios. Entonces, para determinar esa necesidad hídrica, se utilizan varias fórmulas, que son las mismas fórmulas que se utilizan para cualquier tipo de riego. Estos son aspectos que consideran, fórmulas que consideran variables climáticas y que hay gran cantidad de ellas, y las que más se utilizan en Costa Rica son la famosa de Blanik-Friedel, Pepman y Hargreaves, que son las que tienen variables climáticas que son más fácilmente determinadas en las estaciones que tenemos en lo que hay en Costa Rica. Por ejemplo, Blanik-Friedel considera porcentaje de hora-sol, que es la P, que ese porcentaje de hora-sol ya está establecido y usted lo encuentra en cualquier libro de riego, porque ese porcentaje varía en función de la latitud. Entonces tenemos, dependiendo de la latitud, norte o sur, así va a ser ese porcentaje de hora-sol, que es el dato que se coloca como P. Y luego el otro dato es la temperatura, que la mayor parte de las estaciones climáticas del mundo tienen temperatura, entonces se aplica esa Blanik-Friedel, que es muy común. La otra es la Hargreaves, que ya esa considera radiación extraterrestre, que también se pueden encontrar en tablas porque son datos que están determinados ya. Y aquí también considera la diferencia, la temperatura, y la diferencia de temperatura, y la temperatura media. Entonces, en las estaciones climáticas, a veces, bueno, normalmente puede que den la temperatura, pero muchas veces no dan la temperatura máxima y la mínima. Entonces, hay que jugar con esto dependiendo de las variables climáticas con las que dispongamos. Y la otra forma es con el tanque de evaporación, que es un sistema, un tanque grande en donde se llena de agua y se le coloca una escala y se va midiendo la evaporación que se produce diariamente. Y que la ventaja es que esa evaporación es un efecto o un fenómeno que es afectado por todas las variables climáticas, radiación, temperatura, humedad, etc. Entonces tenemos que en ese sentido es bastante exacto. Se afecta la fórmula por un coeficiente de tanque y al final vamos a tener que la evapotranspiración de cultivo es igual a la evapotranspiración potencial, T sub 0 por un coeficiente Kc, que ahorita vamos a ver el concepto de Kc. Entonces nos vamos a limitar a esto en lo que es el goteo. Y el Kc es este coeficiente
que varía en función del estado de desarrollo del cultivo. Tenemos un KC inicial, uno de desarrollo, un medio y uno final. Para cada etapa de desarrollo hay un coeficiente. Para efectos prácticos se considera un KC global, que es esta línea roja. Entonces se suman todos y se divide, y entonces se afecta la evapotranspiración potencial por ese KC global, y ya tenemos el consumo de agua diario por la planta. Que esto lo he dado ya en varias charlas de estos ciclos de webinar, entonces no voy a profundizar mucho acá. Este es un ejemplo de riego por goteo ya en un área de 1000 metros cuadrados. Entonces tenemos la evapotranspiración esa que les estoy diciendo, que es de 5 milímetros. Esta se obtiene de los datos climáticos que se procesan mes a mes, desde enero a diciembre. Se escoge el mes crítico, y ese mes crítico se multiplica por este coeficiente global, el que acabamos de ver, el KC global. En este caso estoy considerando un KC global de 0.8 para un área a regar de 1000 metros cuadrados, más o menos dividida entre 20 por 50, en donde 50 es el largo y 20 es el ancho, con un marco de siembra de 1 por 40. El par, que es el porcentaje de área a regar, esto es algo muy importante porque recuerdan al principio que solamente íbamos a regar el área que está cerca o donde se desarrollan las raíces. No nos interesa regar el entresurco, ni más área de la necesaria. Entonces, dependiendo del cultivo, así es el par. En este caso se va a considerar regar un 0.75. Puede que sea muy alto. Si uno considera que es muy alto, entonces puede manejar esto, puede poner 0.6, pero ya mayor de 0.75 en un cultivo como el chile, ya es mucho par. Entonces no es conveniente poner más agua de la cuenta. Si fuera un cultivo como lechuga o zanahoria, entonces el par puede ser hasta de un 0.9 o 0.95. La eficiencia de riego aquí es importantísima. En riego por goteo, las pérdidas son mínimas. La conducción normalmente es en tubería. Si usted saca el agua de una quebrada, la saca con una bomba, la bomba la conduce a una tubería, todo es por tubería. Entonces las pérdidas ahí son bajas. Si no son pérdidas más bien por el manejo de las tuberías. Muchas veces llega uno a una finca y va a la bomba y hay un chorro de agua que sale por todo lado, y entonces ahí ya hay un montón de agua que se está perdiendo en las juntas, donde están las llaves, etcétera. Hay problemas de empaques y problemas de conexión de tuberías. Pero normalmente, si todo eso se controla, la eficiencia es bastante alta, es siempre mayor de 0.9. Entonces, la cantidad de agua que necesitamos se hace por una simple operación, una multiplicación, una división, que se multiplica 5 milímetros, la evapotranspiración de cultivo, por 1000, que es el área, por aquí puse 0.8, pero es 0.70. Aquí donde está 0.8 es 0.75. 0.75, aquí fue un errorcito. Pero es 0.75, que es el porcentaje de área a regar. Y por el KC global, mentira, aquí ya el KC global es 0.8 y 0.75 el par. Está bien, no hay problema. Y eso se divide por la eficiencia. Eso nos da 3.333 litros, que son 3 metros cúbicos, 3.3 metros cúbicos por día. Es lo que necesitamos regar, es la cantidad de agua que necesitamos por día. Si lo multiplicamos por un ciclo de 120 días, pero que puede ser mayor en el caso de Chile, pero digamos que son 4 meses, entonces son 400 metros cúbicos. Entonces ya tenemos aquí la distancia entre laterales. Esta es la separación entre hileras. En cada hilera va un lateral, solamente un lateral por hilera.
porque hemos visto, o he visto, que muchos agricultores ponen 2 laterales por hilera y eso no es muy lógico, porque estamos gastando más plata y más agua. Con un lateral por hilera es suficiente. Con separación entre emisores de 0.40 y una descarga de emisor de 2 litros por hora, tenemos que necesitamos a nivel de quebrada o a nivel de lo que tiene que extraer la bomba de 1.38 litros por segundo. Que eso se puede, habría que calcular la potencia de la bomba, pero con una bombita de 1 o 2 caballos, si es plano, si no hay que elevar mucho el agua, perfectamente se puede hacer. Si hay que elevar mucho el agua, entonces hay que considerar eso dentro de la carga que se debe contemplar para que la bomba sea mayor, pero como ven es un caudal bien bajo. Y con todas estas características del sistema de emisores a 0.40 con un caudal de 2 litros por hora, el tiempo de riego es de 40 minutos, con tuberías de difusión de 1 pulgada y de conducción de 2 pulgadas. Entonces esto es muy importante, ese tiempo de riego, porque estamos considerando un tiempo normal, un tiempo en riego normalmente se usan menos de 1 hora, en algunos casos hasta son 5 o 10 minutos. Esto es una especie de diseño parcelario, una forma de diseño parcelario, una forma sencilla, con cálculos sencillos que se pueden hacer para no estar haciendo manejo de riego de una forma bastante empírica. Y para un área parecida, para un área de 1000 metros, considerando materiales relativamente baratos, poliducto de 1,5, tubería de PVC de 2, y aquí es donde iría el filtro, y si vamos a poner un Venturi, los conectores que son los que se conectan a las cintas, las válvulas de paso, reducciones, el filtro, el inyector, todo eso más o menos puede salir en 361,000 colones para 1000 metros cuadrados aproximadamente. Esos son datos muy variables porque los costos en los diferentes lugares que se vaya a comprar son bastante diferentes, pero eso es un costo bastante aproximado para 1000 metros cuadrados. Entonces, voy a hacer una forma más o menos no rápida, pero ilustrativa de cómo podemos, desde el momento en que ubicamos una fuente de agua, el proceso que vamos a usar para establecer un sistema de riego. Entonces, algo muy importante es ubicar la fuente de agua y el aforo. El aforo es muy necesario porque tenemos que saber con cuánta agua disponemos. He sabido de proyectos que hacen todo el montaje a nivel de campo y cuando llegan a ver el agua no es suficiente. Entonces, y el aforo debe hacerse precisamente en este mes, que el invierno se adelantó, pero ese es el mes en donde los caudales de los quebradas y de los ríos es más bajo. Entonces se recomienda en el transcurso del mes de abril hacer los aforos, que es el caudal mínimo con el que vamos a disponer. Entonces ubicamos ya el pozo, la quebrada, ubicamos la toma y hacemos un croquis para hacer la distribución del sistema de riego. Depende de la disponibilidad de agua, se pueden hacer sectores de riego, porque no solamente con esa cantidad de agua con la que aporemos, a veces es suficiente para hacer un solo sector, pero a veces es menos que lo que necesita, entonces se pueden hacer 2 sectores de riego. Entonces vamos a instalar la tubería principal que se sale de la bomba, con sus adaptadores, válvulas de paso, el filtro de mallas. El filtro es súper importante en sistemas de riego por goteo. Si usted instala un sistema de riego por goteo sin filtro, a la semana no le va a funcionar, se van a taquear todos los goteros y no va a funcionar el sistema. Entonces el filtro es importantísimo y estarlo limpiando si se puede cada 2 o 3 días, o depende de donde esté tomando el agua,
todos los días. Luego se coloca una llave de paso y depende del tipo de instalación. Pueden ser necesarios codos, P's, etcétera, y si es necesario hacer uno o dos sectores, pues entonces prever los accesorios que necesitamos. Luego vamos a hacer la perforación donde vamos a colocar los conectores de donde va la cinta de goteo. Eso se hace con un taladro. Normalmente se usa un taladro de 5 octavos con una broca plana, que es más fácil de trabajar en polietileno. Y entonces en este hueco se va a colocar el empaque. Este empaque es importante porque si no usamos el empaque, ahí se va a hacer un chorro de agua que va además del desperdicio, se va a ver muy feo y se va a hacer un charco aquí al inicio. Después de poner el empaque, se coloca el conector. Hay conectores o válvulas, diferentes tipos de nombre que se le da a esta piecita, que ya traen el empaque. Y se presiona con fuerza para que quede bien metido en el tubo. Y así es como debe quedar colocado en el campo. Es importante que esta colocación sea en esta forma horizontal, porque mucha gente las hace aquí, en la parte de arriba. Entonces, a la hora de sacar la cinta se dobla y ya el agua no circula bien. Entonces, ya el riego va a ser ineficiente. Luego se instala la cinta de riego y se coloca en la longitud de la cinta. Como es una cinta muy flexible, se debe colocar algún alambre o alguna estaca para sostener la cinta, porque cuando está sin agua es muy fácil que el viento la esté moviendo. Y al final se dobla. Hay tapones para poner aquí y aquí, pero se puede ahorrar esa plata y lo doble y le pone con un alambre, y aquí también. Eso sí, cuando es la cinta, como en este caso, se debe amarrar al final con una estaca y un hilo, para que la cinta quede bien rígida. No debe presentarse, la cinta debe estar recta, no debe presentar movimientos o mala distribución en la era, porque eso no va a ser el riego muy ineficiente. Es importante hacer una medición del caudal. Eso lo hacemos con un tarrito y lo medimos con una probeta. Y sacamos el caudal del gotero. Es importante determinar el caudal del gotero, porque las cintas normalmente vienen con el caudal definido. Ahí dice caudal 3.8 litros por hora, 2 litros por hora, y llega alguien al campo y en lugar de 2 litros por hora le da menos de 1 litro por hora. Entonces dice, pero ¿qué es esto? ¿Por qué está dando menos caudal? Y no es necesariamente culpa de la cinta, sino más bien de la operación del sistema, porque puede ser que le esté dando menos presión a la entrada o ya un poco caudal. Entonces estamos regando, pero de una forma ineficiente. Entonces debemos saber el caudal, y es importante hacer esta pruebita, que es la evaluación del riego. Cuando ya se está operando el sistema de riego, normalmente esto a nivel de agricultor en realidad no lo va a hacer, sino que esto es una tarea del MAG o del SENARA o de alguna empresa, porque como les decía anteriormente, hasta que no midamos no sabemos cuánta agua va a estar cayendo. Entonces vamos a hacer una evaluación en donde escogemos los laterales que sean representativos. En este caso se escogen 4, que son al principio, y 2 en el centro y 1 al final del lote. Y dentro del lateral se escogen
unos 4 goteros. En cada gotero se pone una bandeja y se pone a operar el sistema. Entonces se esperan los minutos que usted quiera, que sean representativos, puede ser 10 minutos, 20 minutos, o el tiempo de riego, si lo desea. Y apaga el sistema y empieza a medir todo el agua que cayó en cada bandeja, y lo va anotando aquí en volumen recogido, y va anotando todos los valores que obtuvo en las bandejas. Luego lo pone en forma creciente, determina el caudal medio y determina el caudal del 25% más bajo. O sea, en este caso son 16. Son 4 por 4, 16. Se escogen 4 con el caudal más bajo. Y a ese se le saca el promedio, y esa diferencia o división entre el caudal más bajo y el caudal medio nos da el coeficiente de uniformidad. Entonces, en este caso dio 87. Significa que el caudal que se obtiene desde el inicio hasta el final es bastante uniforme y que está satisfaciendo las necesidades de la planta. Pueden haber casos, como les digo, en donde a pesar de que se está usando el goteo y todo eso que les he estado diciendo, pero que este coeficiente de uniformidad ande por 50, lo cual a veces ocurre. Y entonces decimos, bueno, está usando riego por goteo y todo el sistema que está usando y no lo estaba haciendo racionalmente. Entonces lo que está haciendo más bien es una distribución desuniforme, el cultivo se va a desarrollar diferente y el fertilizante no se está aprovechando. El control de humedad es importante, se utilizan tensiómetros que son, bueno, hay muchas formas de determinar. Este es el más práctico, pero es muy caro. Estos tensiómetros son muy caros y a veces tienden a fallar porque son muy susceptibles. Tienen un bulbo poroso que a veces se taquea con las partículas de suelo, porque eso va enterrado en el suelo, y empiezan a fallar. Entonces, hay que estarlos dando un buen mantenimiento y es muy caro. Entonces, yo en este caso lo que recomiendo es estar observando las plantas. No, si queremos hacer algo ya muy, muy sofisticado o no, o muy técnico, entonces mejor que lo hagan a nivel de universidades. Pero sin embargo, sí se usan. Y entonces esto está en valores de centibares, que son unidades de presión para medir la fuerza con que el agua es contenida en el suelo. Y entonces, entre menor sea el valor, de 10, digamos de 10 a 20 centibares, significa que está a capacidad de campo. Eso significa que la cantidad de agua en el suelo es suficiente para que la planta se desarrolle. Y se le puede dar unos dígitos más para que aumente hasta 60 centibares. Entonces puede ser que en algunos casos en donde se puede llevar control de tensiómetros, puede que no sea necesario regar todos los días, porque tal vez la cantidad de agua en el suelo alcanzó para sostener la planta en 2 días, pero ya más de 2 días ya se va a secar, porque como les dije, en este caso el suelo no es un almacenamiento. Vamos a entrar ahora a fertilización. Las ventajas son evidentes. Facilidad. Don Juan Carlos, disculpe sí, que lo interrumpa. Es que ya casi estamos como sobre tiempo, tal vez unos 10 minutos más. Se me hace tan rápido. Sí. Bueno, ¿Usted cree que en 10 minutos podamos ir cerrando la parte de charla? Sí. Sí, pero voy a ir un poquito rápido porque esa parte es importante. Bueno, gracias. Bueno, de la fertilización, bueno, las ventajas no voy a enumerarlas, son muy evidentes. Cuando tengan chance y ven la charla completa, ahí van a apuntarlas. Las ventajas, riesgo de obturaciones, personal capacitado,
Salinización, que es muy importante. Por un mal manejo se puede más bien provocar una salinización del suelo. Los tipos de sales fertilizantes que se utilizan, en este caso no usamos fertilizantes fórmula completa, sino se puede usar urea, nitrato de amonio, se puede usar, no se usa, sulfato de amonio, fosfato monoamónico, diamónico, monopotásico y los elementos menores. Algunas ya existen en el mercado fórmulas completas, pero solubles. Es algo muy importante porque usted puede llegar y comprar una triple 15 o 20-10-20, pero son solubles, entonces no tienen el problema de que se vayan a obstruir los emisores. Es importante considerar la compatibilidad de las sales. No todas las sales se pueden mezclar, porque se forman precipitados y ya su aprovechamiento va a ser limitado, además de que van a obstruir todos los emisores. Esta tablita es muy importante que la tengan a mano. El nitrato de calcio es uno de los que se debe manejar normalmente solo. Este es un inyector Venturi funcionando en una finca en Santana. Cuando les contaba de la cebolla, gran parte de las parcelas se utilizaron con este sistema Venturi, que ahorita les voy a explicar un poquito más de detalle. Ese inyector Venturi es uno de los sistemas de inyección más económicos. No tiene partes móviles, es fácil de usar. Bueno, relativamente fácil de usar porque hay que calibrarlo cuando se está usando, pero también hay inyectores a presión, bombas hidráulicas, dosatrones, hay una serie de inyectores a nivel comercial que son muy sofisticados y que no, a nivel de pequeño agricultor, yo no los recomiendo mucho porque además de que son caros, su manejo puede ser muy engorroso. La desventaja del Venturi es que hay una gran pérdida de presión cuando se usa. Entonces hay que considerar, cuando se instala un Venturi, que la presión que sale cuando ya está el Venturi sea suficiente para que el sistema de riego funcione, porque si no, no va a funcionar el sistema de riego por goteo. Es importante, cuando se utilizan los Venturi, ver el modelo que se utiliza, porque hay lo que se llama un caudal motriz o caudal del sistema, que es la cantidad de agua que pasa por el Venturi, que es la que se va a usar en la parcela. Y también está el flujo de succión, que es el caudal que el Venturi va a succionar de un recipiente, del recipiente donde está la solución nutritiva. Entonces, es importante conocer esos datos y saber la presión de entrada y la de salida. Porque si la presión de salida es muy baja, como les decía, ya no va a funcionar el sistema de riego. Entonces hay que calcular que la presión de salida sea como de unos 10 metros de presión para que funcione el sistema de riego por goteo. Y además que la presión de entrada sea por lo menos de unos 30, que una diferencia de 10 metros para que pueda succionar, porque de lo contrario no va a funcionar el Venturi. Ese es un sistema en donde se utiliza una bomba, donde está el inyector y el filtro. Y este es un sistema que ya no es el Venturi, sino que se utiliza el método de succión, que es, se utiliza un tanque con el fertilizante, con la solución nutritiva, y ahí se coloca una manguera y se conecta directamente a la succión de la quebrada o del canal, y entonces se incorpora el sistema de riego. Aquí no hay que usar mucha tecnología, porque simplemente estamos usando un tanque con una solución nutritiva y la estamos inyectando al sistema por medio de la bomba de succión. Y este es un ejemplito de un programa de fertilización en Chile Dulce. Aquí era donde me hubiera gustado explicar bien, pero aquí lo que consideramos es la distribución porcentual de cada elemento, depende del desarrollo fenológico. La cantidad de sales en función de ese porcentaje para cada etapa de desarrollo.
la cantidad de elemento, perdón. Aquí la cantidad de sales y aquí la cantidad de sales por semana de cada elemento. Aquí hay algo muy importante, es aquí la concentración en gramos por litro, que aquí tenemos 1.3 a 2.2. Normalmente estos son los rangos que se manejan. No es recomendable que aquí haya hasta 3 gramos por litro porque no es beneficioso, porque son sales que se van acumulando en el suelo. Y eso, aquí tenemos el volumen de riego, que ese volumen de riego se obtiene de cuando ya usted haya calculado lo que vimos en una diapositiva de las primeras, que era el consumo de riego diario. Recuerden que era 3.3 metros cúbicos, que es importante para determinar esa concentración. Es muy importante determinar la cantidad de sales por medio del conductímetro. Entonces, este aparatito es el que mide la cantidad de sales en el suelo y las unidades que utiliza son milimos por centímetro, decisimes por metro, microsiemens por centímetro. Son unidades que son las usuales y que después vamos a saber que el rango de lectura debe oscilar entre 0.7 y 3 decisimes por metro. Ese es el rango. Si usted, dependiendo del cultivo, tiene una lectura de 4 o 5, ya tiene que revisar todo el plan de fertilización porque está salinizando el suelo. Y lo puede determinar en forma indirecta por medio de los TDS, que son los sólidos solubles totales, en donde el rango es de 0.45 a 2 gramos, que era la concentración que les dije anteriormente, de aquí, de 1,3, 2, 2,2. Entonces, con esos dos rangos tenemos que manejarlos, y algo muy importante es que cada cultivo tiene un rango de conductividad eléctrica. Hay cultivos como el tomate, por ejemplo, puede soportar conductividades eléctricas relativamente altas, mayores hasta de 3 decisimes por metro. Entonces esto se determina para cada cultivo. Y algunas recomendaciones es cuando se está aplicando el fertirriego, que se debe utilizar una parte inicial para aplicar solo agua, luego el tiempo entre medio de la aplicación del fertirriego, y luego el resto solo agua para lavar. O sea, más o menos un 80% del tiempo de riego debe ser del abonado, un 10% para el inicio y un 10% para el lavado. Y otra cosa muy importante, que es aplicar ácido para disolver precipitados, bacterias y algas. Por más que ustedes hagan una buena solución nutritiva, siempre van a haber precipitados. Entonces se utilizan ácido nítrico o ácido fosfórico con estas concentraciones de 100 a 300 cc por mililitros de agua, o 250 cc por mililitros cuando es fosfórico. Y esto se debe hacer normalmente cada fin de ciclo. Y ya, así de una forma muy rápida, porque el tiempo siempre es el enemigo de todo. Muchas gracias. Estas son... Estimados amigos, durante esta semana nos hemos centrado, gracias a este aporte que se ha venido desarrollando entre el Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología Agropecuaria, INTA, Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, el Programa Adaptados, la Dirección de Cambio Climático y esta su institución, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nos hemos enfatizado en este proceso de capacitación para darle a usted la información y las herramientas para que usted haga una eficiente utilización del recurso hídrico, sabiendo de que en muchas partes de nuestro país este es un recurso limitante para el desarrollo de la producción agropecuaria en nuestro país. Sin duda, nuestra intención es darle a usted todas las herramientas y sobre todo acompañarlo en este proceso de capacitación y de implementación de gran parte de los conocimientos que hemos adquirido hasta el día de hoy. Esperamos que la información que le hemos presentado haya sido de su agrado y que nos podamos ver y escuchar la próxima semana. Así que me despido y esperando que nos veamos la próxima semana. Hasta pronto. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur.